Pues, hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar. Mi nombre es Yova Milanova y soy violinista, solista y promotora de este método maravilloso que yo soy la nieta del creador de este método. Siempre es una gran alegría para mí y muy emocionante contar sobre este método porque no se trata solamente de un método. En mi caso es muchísimo más. Es toda mi infancia, es cómo me he formado como profesional en los años tan felices que he vivido como alumna de violín. Y sé que esto no es siempre el caso para los alumnos que quieren aprender a tocar este instrumento y la viola también, pues a veces este camino es difícil y pesado. Y en caso de los niños, aún más va en contra de todo lo que es un niño, que el niño tiene que jugar, tiene que aprender a través del juego. Entonces, a través de este método, les permitimos ser niños, les permitimos divertirse, explorar. Esto es algo que es la mejor manera de aprender algo, explorando y encontrando las respuestas nosotros mismos. Am, Quisiera hacer un share screen, aquí está, y hacer una pequeña presentación sobre los puntos del método y bueno, voy a empezar, claro, con quién fue Trendafio Milánov, el creador del método Milánov. Nació en 1909 en Bulgaria, en el sur de Bulgaria, y empezó a estudiar violín. Su papá tocaba violín también. Am, Tuvo una infancia un poco complicada porque tuvo que pasar por todas las maneras tradicionales de estudiar este instrumento. Y cuando digo violín, a partir de ahora, pues también, perdone colegas, violistas, también me refiero a la viola, pero bueno, es como más rápido en la conversación de, de decir violín, pero bueno, me refiero en los puntos para viola también. Pero bueno, él estudió violín. Cuando vio alrededor suyo amigos de él que estaban aprendiendo el violín, de oído, sin profesor, simplemente para placer, se dio cuenta que en los primeros pasos ellos avanzaban mucho más rápido. A él le tomó años poder tocar una canción medio decente y sus amigos estaban tocando canciones populares desde el primer momento. Entonces, después, claro, después del primer año o primeros meses de estudio, eh, claro, ellos se quedaron atrás y él adelantó porque, bueno, porque claro, un violinista, un músico necesita una educación seria de todo lo demás, de teoría, de técnica, esto no se discute, claro. Pero el inicio le llamó mucho de la atención y además él vivía amargado tocando cosas técnicas y ellos se la pasaban súper bien. Así que empezó a pensar, desde muy joven empezó a pensar cómo puede hacer el proceso del inicio del violín mucho más directo, mucho más fácil y juntar esto con las siguientes etapas de- del desarrollo de un instrumentista. A ver, su vida fue dedicada a la enseñanza, fundador de la primera escuela de música en Plovdiv, en Bulgaria, en 1945. Luego se mudó a Sofía y fundó un internado para niños talentosos en Sofía en el 1950, que duró solamente 1 o 2 años, pero de allí salió un gran número de músicos, no solamente de violinistas, había chelistas, pianistas que formaron
la élite musical búlgara durante muchos años. Luego lo hicieron director de la escuela estatal en Sofía, donde trabajó la gran parte de su vida, y allí fue donde experimentó y creó el método de la enseñanza de violín, viola, cello y piano. Ahora, tenemos listos los libros de violín y viola. El cello y piano estamos trabajando en ello y vienen muy pronto porque ya están traducidos. Lo que pasa es que es mucho trabajo de edición, de preparación, pero bueno, ya estamos preparando eso también. Quisiera hablar un poquito de algunos, pocos, de sus alumnos más reconocidos que han salido o directamente de la mano de Milanov o han salido del equipo de Milanov, de este método que se hizo muy famoso en Bulgaria entre los años 70 y 90. Claro, primero es mi madre, Stoica Milanova, que tuvo una gran carrera internacional, estudió en Moscú en la clase de David Oistrakh, fue invitada por David Oistrakh a formar parte de su clase y ganó la medalla de oro en Festival de Sofía en 58, medalla de oro en Helsinki, medalla de oro y premio de ISAI en Queen Elizabeth Hall, en Queen Elizabeth International Competition en el 67. Y un punto interesante aquí, una anécdota, es que este mismo año participó Guidon Kremer y él quedó tercero. Ya quedó juntos con Hirschhorn primero y segundo lugar, aunque fueron 2 medallas de oro. Fue invitada por Yehudi Menuhin para participar con él en el Festival de Bath. Primer lugar en el concurso de Carol Flesch, unas giras interminables por Europa, Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Australia. Bueno, yo crecí con mis abuelos, o sea, mi mamá la veía poquito porque, claro, estaba siempre tocando en algún lugar del mundo. Tuvo el Grand Prix de Disc para sus grabaciones de Prokofiev, de los 2 conciertos de Prokofiev. También de la radio televisión belga, por los mismos grabaciones de Prokofiev, premio Sagitario de Oro, y bueno, puedo seguir, pero bueno, ustedes se hacen la idea de la magnitud de su carrera. El siguiente que Trendafio Milanov puso el violín en sus manos es Vesco Ashkenazi. Él es ahora concertino de la Royal Concertgebouw Orchestra. Siguiente, Emma Alexeeva, que también empezó el violín gracias a Trendafio Milanov, asistente de concertino en la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Vasco Vasilev fue el concertino más joven en la historia de la Royal Opera House en Londres. Mila Georgieva, concertino en la Orquesta Sinfónica de Radio de Stuttgart. Martín Panteleev, violinista y director de orquesta. Nikolai Lalov, violinista y director de orquesta en Portugal. Y aquí tenemos 6 más de los docenas más de músicos que han salido de este método, que bueno, no puedo mencionar a todo el mundo, pero de verdad que bueno, son varias generaciones que han pasado por este camino. Y pues yo creo que verdaderamente vale la pena dar de conocer a este método más. ¿Por qué no se conoce más? Porque cuando fue creado estábamos en Bulgaria en los años comunistas, claro, y no había estos medios de divulgación que tenemos ahora. Todo estaba más limitado, no había internet. Ahora que lo he traducido y ya están impresos los libros, pues tenemos toda la oportunidad de darlo a conocer más. Ahora, cuando estamos
estudiando y enseñando, sobre todo, un instrumento, tenemos varios retos que siempre son los mismos de la enseñanza. ¿Cómo hacer las cosas mejor? Violín y viola, perdonen colegas. Ah, primero, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Ocuparse de la técnica de la mano derecha y izquierda y cómo construirla rápida y eficazmente sin tener que estar 6 meses tocando cuerdas al aire, em, 2 años en primera, tercera posición. Todos estos cosas después, los interminables libros de técnica de estudios de Schradek, de Shevchik, de todo este material didáctico que se ha escrito, que no siempre es la manera más rápida de llegar donde queremos llegar. Luego tenemos el reto de la lectura y lenguaje musical. ¿Y qué es lo que facilita la lectura y el aprendizaje del lenguaje musical? Y esto es un punto importantísimo en el método Milanov porque conecta eh, la lectura con, con el desarrollo del alumno. Lo pone en una base muy natural, como es para los niños, aprender de oído, aprender a leer y luego ya entrar en los detalles más serios del lenguaje musical. Ahora voy a ir en más puntos, en más extendido. El siguiente reto es la conexión entre la etapa de principiante y las etapas siguientes. ¿Cómo construir un violinista o violista que sienta el instrumento como extensión de sus brazos? Que ponga el dedo en un sitio y que esa sea la nota que estamos buscando. Esto es algo que muy pocos métodos logran y por esto todos los profesores tratan de llenar las lagunas que hay entre métodos de principiantes y lo que sigue luego. Y por esto nos vemos obligados a recurrir a estos largos periodos de tocar ejercicios técnicos en vez de aprender la música a través de la música. El método Milanov es uno de los pocos métodos que empieza la enseñanza del violín desde el completo cero y lo lleva el alumno, sin darse cuenta el alumno, hasta un nivel intermedio, incluso avanzado. Y lo hace en probablemente 3 años, 3 años y medio, 4 años, dependiendo de cada alumno, acortando ese proceso con muchos años, bueno, ya sabemos normalmente cuánto toma al alumno tocar decentemente una pieza que tiene sautille o tiene ricochet o tiene doble cuerda, cuando se abordan las doble cuerdas en la escuela tradicional. Mucho más tarde. Aquí en este método estamos tocando doble cuerda en el primer año, sin hacer ninguna locura. Claro, todo está muy bien construido, pero estamos hablando de este rápido, de ese tipo de rápido, que en el segundo año el alumno está tocando octavas, terceras y sextas. Claro, no son unas escalas enteras de esto, no son unos pasajes complicados, no les está dando Paganini en el segundo año de estudio. El hecho es que se les está permitiendo tener contacto con todo lo que es el instrumento, no solamente una posición o una tonalidad. Se está empezando de un ángulo muchísimo más amplio. Ahora voy a los principios del método. El aprendizaje empieza de oído, de la misma manera en que los niños aprenden a hablar antes de leer y escribir. Esto no significa que los alumnos de Milanov
no tienen idea del lenguaje musical. No, todo lo contrario. El entrenamiento de la teoría empieza desde el principio, desde la primera clase de instrumento. Lo que pasa es que si el alumno tiene 4 o 5 años, o 6 o 7, no tiene mucha idea de ningún signo musical. Es como un idioma completamente nuevo para él. Entonces, primero la idea es hacer el oído, empezar a abordar los problemas en el violín, mientras se le va explicando poco a poco qué es esto sobre el papel. ¿Qué significa esto sobre el papel? Para que al final del primer año, ellos naturalmente, sin ninguna violencia, empiezan a leer y a reconocer las canciones sobre el papel. Ya el segundo año de estudio se hace completamente leyendo. Así que es un punto importante, o sea, tener en mente que los niños empiezan de oído, pero van aprendiendo, van preparando la etapa de la lectura a través de, mientras están aprendiendo las canciones. La transposición tiene una gran importancia en este método, porque de esta manera se aprenden varias cosas. Primero, no hay el límite de los muchos bemoles o muchos sostenidos. O sea, yo he visto la mayoría de mis colegas que ven 7 bemoles, por ejemplo, o 7 sostenidos y dicen, ¡ay! 7. Eso en Milanov no existe, porque al tocar una canción en todos los lugares posibles, sin inicialmente explicarles lo que es, simplemente lo tocan en todas las tonalidades posibles. Por ejemplo, esa canción que tengo aquí de ejemplo, luego la tocamos. Luego, pues de esa manera, tocando la misma melodía que es muy simple, los alumnos empiezan a entender que las canciones que ellos conocen son siempre la misma, pero bueno, la tocamos de otro lado y eso no pasa nada con ello. Y esto facilita mucho después la explicación en el lenguaje musical, por qué los sostenidos, por qué los bemoles, qué nos ayudan a hacer. Y visto de esta manera, pues no hay ningún problema. Esto se hace como una cosa natural de anotación, nada más. El segundo principio de método Milanov es que el material está adaptado a la edad de los alumnos y todo se hace a través de juegos. Juegos dependiendo de la edad, claro. Este método, o sea, en principio, fue escrito para niños a la edad de entre 4 y 6 años, 4 o 5 años, porque a través de un estudio muy serio, con un equipo de psicólogos y además con mucha lectura de psicólogos infantiles importantes, se determinó, mi abuelo determinó que la mejor edad de empezar a estudiar un instrumento es cuando todo el cuerpo se está condicionando ya para un funcionamiento como ya una persona crecida, digamos, porque los anteriores años ellos usan los músculos más grandes. No hay el uso fino de los músculos pequeños. Entonces, a partir de los 4 y medio, 5 años, ya se está empezando a usar los músculos pequeños. Además, la coordinación mejora muchísimo en estos años. Entonces, al empezar en un instrumento a esa edad,
se hace como una parte del cuerpo del alumno, no es un objeto extraño que estamos cogiendo y que es algo, que es algo extraño. Además, estamos hablando de 10, 15 minutos al día de práctica. No estamos hablando de horas ni de ninguna de estas cosas que le quitaría al niño su infancia. Eso sí, tiene que ser todos los días. Este instrumento tiene que hacerse como una parte de la rutina diaria del niño. 10, 15 minutos, incluso varias veces de a 2 minutos, porque bueno, sabemos todos que la atención en esta edad pues es muy corta, el tiempo de enfocarse. Entonces, bueno, se tocan 2 canciones, media hora más tarde se coge el violín otra vez como un juego para ir aprendiendo poco a poco y sin darse cuenta. El tercer principio es que el mismo material musical se usa para el aprendizaje del instrumento y el lenguaje musical. Esto nos facilita muchísimo este periodo principal de lectura, porque al tener las dos metas juntas, aprender a tocar la canción en el instrumento y explicar cómo se ve esto sobre el papel, pues es ideal usar el mismo material. En Bulgaria nosotros teníamos clases de lenguaje musical semanales, claro, que iban juntos con las clases de instrumento. Ahora, aquí las cosas han cambiado mucho. Muchos alumnos no tienen esa oportunidad o no quieren o no, lo que sea, no están tomando lenguaje musical. Así que esto cae un poquito sobre los hombros del profesor. Y yo tengo una guía de más o menos dónde tiene que estar el alumno durante el primer año de estudio en relación a reconociendo los signos sobre el papel y esto paralelo con el trabajo. Y bueno, poco a poco se llega al final del año al resultado del alumno leyendo ya eh, autónomo. El cuarto principio es que el violín se enseña abordando todo el diapasón desde el principio, a través de la conexión entre las mismas notas, con unísonos y octavas, en cuerdas diferentes. Y el uso de armónicos para una postura relajada es muy recomendado. De hecho, el primer contacto que el alumno tiene con la cuerda, con el dedo, es a través del armónico de la octava. ¿Por qué la octava y por qué un armónico? Pues la octava nos permite poner la mano relajada en una posición sin tensión, porque esto ya nos permite controlar que el alumno no haga esto. ¿Por qué armónico? Porque al inicio es difícil controlar con cuánta fuerza estamos apretando la cuerda. Entonces, de esa manera, forzosamente no podemos apretar la cuerda. Luego ya se pasa a otros armónicos más abajo, en tercera, toda la primera posición, y luego ya empezamos a combinar armónico con la nota pisada. Y de esta manera, pues es muy fácil a que el niño entienda cuánto hay que presionar exactamente para no tener una postura de tensión en exceso. La conexión entre las diferentes cuerdas con la misma nota es muy simple y es maravillosa porque para ellos es muy fácil, ellos no saben lo que están haciendo, no se les explica que esto es
cuarta o quinta posición, simplemente lo están haciendo y van conociendo el diapasón de una manera muy orgánica y muy natural, sin la limitación de, no, esto no se puede hacer porque es muy alto. O sea, lo que estamos haciendo es invitar al alumno a explorar el instrumento y en vez de limitarlo, le invitamos a buscar y a encontrar cosas sobre este diapasón para que todas las cosas luego se hagan de una manera muy natural y fácil. La conexión, la primera conexión que hacemos entre las cuerdas es esta, mi. Después hacemos un glissando para encontrar la nueva nota. Y después, usando un motivo muy simple, esto es probablemente primer mes de estudio, tenemos con tercer dedo, pongo el segundo dedo en el mismo lugar y pongo primer dedo en el mismo lugar. Ahora, en los libros, en el libro primero, hemos incluido los QRs, que son ejercicios que estamos empezando a hacer desde el primer momento, desde la primera clase de violín o viola, que, claro, el arco, la mano derecha, tiene una gran importancia en el desarrollo del instrumentista. Claro, no podemos dejarla de lado. Entonces, a partir de la primera clase, estamos incorporando ejercicios que permiten al alumno hacerse con el arco como parte de su mano. No es un palito que tienen que coger con toda dificultad, no, de ninguna manera. Hay que enseñarles a coger como debe ser el arco y después hacer los ejercicios para verdaderamente sentir el rol de los dedos y incorporar el uso del arco desde el principio. Claro, cuando es un alumno muy principiante, no se le puede pedir usar todo el arco porque no lo pueden controlar todavía, pero no hay una limitación de que tú vas a tocar con esta cantidad de arco en la mitad del arco. O sea, vamos expandiendo poco a poco a través de los ejercicios, a través de las canciones y unos probablemente 3, 4 meses después del inicio del estudio, pues ya son capaces de usar una gran parte del arco y trabajando sobre los detalles de la mano derecha, porque sin la mano derecha no hay violín, no hay viola, no hay música, porque no sonaría nada. Entonces, una gran atención se está dedicando al desarrollo de la mano derecha. Aquí tenemos un poquito más de ejemplos de qué hacemos con las notas, las mismas notas en los diferentes lugares. Esto es un ejemplo de probablemente en la mitad del libro 1. O sea, estos son probablemente 6 meses de estudio que hacemos esto. O otra canción. Y claro, esto transponiendo de diferentes sitios con diferentes digitaciones. Así, al final del primer año, pues hemos cubierto todo, básicamente. Otro punto muy importante del método Milanov es la evolución espiral. ¿Qué hacemos con ella? Que aprendemos las canciones de la manera más fácil. Y a través del año o los 2 años, estamos encontrando las mismas canciones escritas de diferentes maneras
con dificultades diferentes. Entonces, cada vez hay una dificultad nueva, muy medida, claro, a base de lo que se ha aprendido antes, que estamos agregando. Entonces, esta canción se aprende de la manera más fácil. Luego la tenemos sobre 2 cuerdas, por ejemplo. Luego la tocamos aquí. Etcétera. Esto evita tocar una misma canción durante muchos meses sin ninguna adición, simplemente tratando de hacerla que suene bien y que suene perfecta. Por ejemplo, tengo que presentar una canción en junio, entonces empezamos a aprenderla en noviembre y estamos todo el año tratando de que esto suene bien. Pues esto es muy difícil lograr porque no estamos trabajando alrededor de lo que verdaderamente la hará sonar bien. Tenemos que construir la técnica, tenemos que construir la mano derecha, tenemos que construir la facilidad de la mano izquierda. Entonces, de esta manera, esa canción se toca 3, 4, 5 veces durante estos mismos meses, pero se toca de manera diferente. Y de esta manera ellos van subiendo sin darse cuenta, como en los juegos de videojuegos, que el primer nivel tiene los mismos componentes que el nivel 1000, pero el nivel 1000 cuesta muchísimo más pasar, aunque no hay una dificultad real porque ya hemos aprendido los mismos componentes en el nivel 1. Entonces, de esto se trata igual con el violín. Y llegado el junio, ellos tocan esa misma canción, puede que la toquen de la manera más fácil, no de la más difícil que han aprendido a tocar en este año de estudio, pero esta manera fácil les va a salir muchísimo mejor porque ellos han construido ya una técnica alrededor de esta canción. Estos son un poquito más de ejemplos que, bueno, yo voy a mandarles esta grabación para que la vean con calma en casa. Entonces, bueno, pueden probarla ustedes mismos, las combinaciones que estamos haciendo. Y bueno, al final del primer año de estudio tenemos ya arpegios que están vestidos de canción. Claro, esta es la canción de Mayo de Mozart, pero se toca en la misma cuerda, no se toca en primera posición. Entonces tenemos... Luego, esta misma canción está escrita a partir de Fa. Luego está escrito a partir de Sol. Y después creo que está escrito a partir de la cuarta posición. Esto se toca en todas las cuerdas, además. Entonces, bueno, háganse la idea que ya hemos llegado a lo más alto que se puede llegar al final del primer año de estudio. Las doble cuerdas llegan más o menos a 3/4 de terminar el año. Hay las dos maneras. Estamos empezando con cuerda al aire como nota fija. O la otra manera que es más fácil, con la cuerda al aire, como voz inferior. Y
esto es el final del libro, que ya estamos combinando unas digitaciones bastante avanzadas, que por ejemplo, sobre la misma nota estamos cambiando los dedos. Vale, antes del segundo año de estudio, quisiera enseñarles un ejemplo, o sea, un set de ejemplos. Come fresas, naranjas y cerezas. Luz come fresas, naranjas y cerezas. Y ahora mi. Luz come fresas, naranjas y cerezas. Mi luz come fresas, naranjas y cerezas. Muy bien, y ahora mi voy. Caballito, ven acá. Caballito, vente ya. Ahora segundo. Caballito, ven acá. Caballito, vente ya. Tercero. Caballito, ven acá. Caballito, vente ya. Y bien. Y ahora es puede que haya una confusión pensando que este primer año de estudio, los alumnos de repente empiezan a sonar como alumnos
avanzados y no es así. Ellos son alumnos avanzados, perdón, son alumnos principiantes que están empezando a conocer el instrumento. Entonces, claro, el arco se les puede ir, la afinación no es justa todavía. Están haciendo su propio camino hacia una, una ejecución más perfecta más adelante. Y esto no debe asustarnos porque de todas maneras en los primeros 3 meses los violines suenan terrible. La cosa es que no nos quedamos en esa etapa. Nosotros estamos ayudándoles a construir lo que hace falta para pasar muchísimo más rápido adelante. Eh, Les estamos dando las semillas de cómo hacer las cosas desde el principio, teniendo el instrumento como un todo y no como un detalle solamente en el cual fijarse, para que ellos estén preparados a afrontar todos los problemas técnicos que podrían tener más adelante en una etapa más avanzada. Por eso el segundo año de estudio abre totalmente todo el panorama para todos todo el material didáctico que hace falta, concertinos, piezas, o sea, en los primeros meses, en el primer libro, de verdad que no hace falta agregar nada, o sea, ahora hemos hecho incluso un, una compilación de canciones un poco más populares aquí, como unas 20 canciones que estamos a punto también de, de imprimir ya listos. Y de esta manera el alumno no necesita nada más para empezar a estudiar el instrumento. El primer año está cubierto totalmente. El segundo año, este segundo libro se hace como una ayuda al, al desarrollo del alumno, que lo principal van a ser piezas, los concertinos de principiantes, que todo el mundo conoce, una lista de estudios muy escogidos y usados para fines específicos. Ahora voy a llegar a esto. Pero bueno, el segundo año, por ejemplo, tenemos ya el alumno, como habéis visto algunos de los vídeos también, a veces lo tocan antes. Tenemos esto. Hasta a mí me cuesta, o sea, tengo que estudiármelo para hacerlo. Y para ellos no es ningún problema, o sea, ese tipo de manejo del diapasón ya se está haciendo en el segundo año de estudio. Estamos utilizando un número muy reducido de estudios porque si se fijan ustedes, muchos de estos se repiten cubriendo diferentes unidades y diferentes problemas, porque en este libro cada unidad resuelve a partir de la unidad 9. Cada unidad resuelve un problema en la técnica del violín, que puede ser vibrato, puede ser cualquier golpe de arco, dinámica, doble cuerda, todo lo que hay como dificultad en el violín lo resuelve. Entonces, utilizando a veces el mismo estudio para resolver varios de los problemas, esto acorta muchísimo el tiempo de desarrollo porque la idea no es que el alumno toque todos los estudios de Wolfert, todos los estudios de Massa, etc. La idea es que con pocos de estos y muy bien enfocados resolvamos los problemas del violín para que el violinista o el violista puede tocar música, porque de eso se trata. El alumno empieza a estudiar ese instrumento con la idea que va a tocar música. Entonces vamos a ayudarle, vamos a darle las herramientas para que esto pase rápidamente y que no pasemos más tiempo de lo necesario en problemas y resolviendo problemas.
Aquí están algunos de los ejemplos que hay en el segundo libro. La primera parte del segundo libro está hecha como una... estamos repasando un repaso del primer libro, pero a un nivel mucho más avanzado. Son las mismas canciones, la misma idea de conectar sitios sobre el diapasón, pero bueno, ya se hacen sin el glissando, en un tempo mucho más rápido. Y como los alumnos se conocen las canciones, pues ya los tocan más rápido y con mucho más facilidad. Se introducen las escalas, arpegios, o sea, es un material didáctico totalmente tradicional, que no va en ningún momento en contra del programa de ningún conservatorio o ninguna escuela de música, todo lo contrario, simplemente que estamos acortando tiempo. Aquí tenemos las doble cuerdas, detaché, las dinámicas, tenemos también décimas o las extensiones también se prueban en el segundo año. Este segundo libro está pensando en repasarse 2 o 3 veces. Les explico. La primera vez que se repasa el segundo libro es una pasada rápida sin entrar mucho en los detalles, porque hay muchos ejemplos ahí adentro, hay muchos excerpts de conciertos, hay pasajes directamente de piezas, pasajes difíciles. Entonces, bueno, en el segundo año escogemos una parte de esto, le damos la semilla al alumno y le explicamos cómo hacer las cosas, pero todavía no están preparados para una ejecución avanzada de estas técnicas. Entonces, al terminar el segundo año y terminar este libro por primera vez, en el tercer año de estudio volvemos otra vez a este libro. Y ahí sí nos ponemos más en detalle y de verdad trabajando para que los alumnos puedan tocar ya exitosamente con esas técnicas y utilizar todos los golpes de arco y todo lo que le estamos viendo. Estos son los 3 libros. ¿Por qué hay 3 libros? Los principales son libro 1 y libro 2. Este es el material didáctico. El libro del alumno fue un poco idea mía porque lo que me estuve dando cuenta es que mis alumnos, al tener el libro 1, el rojo, veían la canción, la tocaban una vez y no le prestaban la atención, bueno, los padres, porque los niños muchas veces todavía no leen, no se fijaban que decía tocar en todas las cuerdas. Entonces, aparte de esto, pues este libro 1 está hecho como para el profesor, entonces no hay ilustraciones, no está hecho como para un niño. Entonces, tomamos con mi colega Añese y hicimos un trabajo de, a ver si se ve, para que los niños puedan disfrutar, como es para ellos, pues que puedan disfrutar viendo los libros, porque bueno, muchos de ellos no leen, pero esto les ayuda, está escrito todo, todos los ejemplos están escritos para que el padre vea que hay que tocar en mi, hay que tocar en la, o sea, todo está bien especificado para que no haya una excusa que, que no se está haciendo. Este segundo libro está hecho también para profesionales que quieren repasar su técnica o para alumnos avanzados que tienen algún tipo de problema de tensión o de afinación o lo que sea, cual sea el problema, este libro puede ayudar. Yo misma toco muchas veces ejercicios de este libro cuando quiero entrar en forma, cuando quiero trabajar en mi afinación. Hay unos ejercicios maravillosos para afinación también. Y
lo recomiendo muchísimo para todos los instrumentistas que tienen algún tipo de trabajo técnico que quieren hacer, consigo mismo o con alumnos. A ver, ahora volvemos. Vale, esto soy yo, este es mi abuelo. Creo que tenía unos 5 o 6 añitos en esta foto. Aquí les doy un poquito de información sobre los libros y los cursos que estoy ofreciendo. Los libros me cuestan 30 euros cada uno y se pueden comprar en nuestra web metodomilanov.com. Claro, el método como tal es toda una filosofía, no es solamente un libro que uno coge y hace lo que dice. O sea, el libro es imposible que explique toda la metodología y la manera de trabajar con los alumnos, que es completamente diferente de la mayoría o todos los demás maneras de afrontar ese difícil instrumento. O sea, es una base completamente novedosa. Así que yo recomiendo muchísimo tomar el curso que viene con los libros incluidos. El curso intensivo toma 2 días, 2 horas cada día. Es intensivo porque es mucha información en 2 horas, pero bueno, yo les doy la grabación luego para poder consultar, para no olvidarse de cosas. Y las próximas fechas del curso es este fin de semana, sábado y domingo, de 12 a 2, horario de España. El coste es de 300 euros que incluye los libros. Y el otro curso que estoy ofreciendo es un curso de capacitación que dura más, dura como 6 meses y son encuentros mensuales de una vez al mes, como de hora y media, en la cual vamos con mucho más tiempo, más relajado y allí habría más vídeos, más discusión sobre problemas concretos de alumnos y cómo resolverlos de la manera Milanov.